El secreto mortal de los templarios. El tesoro perdido. Acompáñenme. Nos embarcaremos en la búsqueda de un tesoro. Un tesoro enterrado, sociedades secretas, magia, misterio. Las palabras penetran en la imaginación, viajando por los siglos con el sonido de un cascabel de latón. La historia que les vamos a contar las incluye a todas y también a otras. Y vamos a empezar con una antigua y aterradora imagen. La del diablo. Descubriremos que en esta historia nada es tan simple como parece. El diablo demostrará ser algo más que una idea religiosa, más que una aterradora fuerza maligna. En nuestra historia, el diablo demostrará ser un puntero en direcciones inesperadas. Antes de terminar nuestra investigación, nos conducirá hasta el destello del oro y a la esencia del misterio. Y más. Descubriremos que incluso hoy tiene algo sobrecogedor que mostrarnos. El diablo será nuestro guía en uno de los más increíbles misterios de nuestro tiempo. Empezaremos en la Edad Media, cuando para los cristianos no había duda alguna sobre el poder y la autenticidad de las fuerzas del mal. El diablo se había establecido en la tierra y tenía que ser combatido con todos los medios con los que contaba la humanidad. La fe, el fuego y la espada serían las armas que acabarían con el hereje y el ateo. Las cruzadas encarnarían esta batalla. La mayoría imaginó que la batalla se libraría en los vastos desiertos de Tierra Santa. Ricardo Corazón de León contra Saladino, caballeros armados contra los infieles sarracenos. Pero Tierra Santa no era más que un rincón de un gran triángulo bélico. Al norte, las hordas paganas cruzaban el mar Báltico. Y de hecho, el Papa decidió que luchar contra los infieles del norte era tan válido como las batallas en Jerusalén. En el lejano suroeste encontramos otra frontera de las tierras cristianas, los Pirineos. Al otro lado, la temible amenaza de los moros. Este gran triángulo, que establece los límites de la cristiandad, tiene en sus límites tres lugares que descubrirán ser muy significativos en nuestra historia. Jerusalén, en Tierra Santa, marca el enclave del este. En Francia, al oeste, la una vez poderosa ciudadela visigótica de Aereda, ahora una pequeña ciudad de montaña conocida como Rennes-le-Château. Y al norte, Bornholm, una isla danesa en el mar Báltico. A principios de la Edad Media, en la época de las Cruzadas, Bornholm tenía ya una larga historia. El pasado glorioso de la isla se remontaba a una cultura floreciente, anterior a la llegada de la cristiandad. Por aquel entonces, practicaban una antigua religión
ya olvidada y recubierta de misterio, pero sobre la que con nuestras investigaciones querríamos echar un poco de luz. Esculpidos en toda la isla se podían encontrar más de 1000 megalitos, monumentos de los que hoy solo podemos imaginar su significado y propósito. Hoy quedan unos 250 más o menos. Hace más de 2000 años, estos megalitos fueron erigidos con esmero y trabajo, y con un propósito. ¿Para qué? ¿Qué tiene de tan preciado este lugar? ¿Puede que fuera una isla santa, sagrada para nuestros ancestros? Desde el año 1200 fueron varias las flotas cruzadas que partieron de Lübeck, organizadas por el rey danés Valdemar II. Y para estas flotas, Bornholm tenía una situación privilegiada como base estratégica y de suministros. Esta era la situación cuando una de las más misteriosas y renovadas organizaciones de la Edad Media se movía por toda Europa y Oriente Medio: los Caballeros Templarios, una orden de monjes guerreros. Y también fue en este período cuando se construyeron las iglesias de Bornholm. Las 15 iglesias medievales de Bornholm no son como las otras de Dinamarca. Para los historiadores son un enigma. 4 de ellas son redondas, y su construcción recuerda a otras construidas en tierras lejanas y conocidas por su relación con los caballeros templarios. Las iglesias parecen indicar que estuvieron allí, pero no hay ningún archivo histórico que hable de la presencia de los templarios en este lugar. Por ejemplo, esta iglesia de Osterlars nos muestra un parecido sobrecogedor con numerosas estructuras templarias conocidas como Capelli Militium. Cada bastión templario contaba con una estructura redonda. Se cree que se utilizaban como el lugar de iniciación de los nuevos caballeros que se unían a la orden. Pero no es solo la apariencia física de las iglesias la que hace sospechar de la presencia templaria, sino que hay otras evidencias históricas. Cerca del Báltico, en Estonia y Lituania, se sabe de la existencia de una orden. Una orden de caballeros recordada como la Orden de los Caballeros de la Espada. Los caballeros de la espada compartían las reglas templarias y parece que podrían ser calificados como una estirpe de los templarios establecida en el norte y muy comprometida con las cruzadas en la costa este del Báltico. Antes de terminar nuestra investigación descubriremos que las iglesias de Bornholm ocultan un extraordinario secreto. Solo puedo adelantarles algo: la geometría de su construcción. Son circulares, y además todas ellas cuentan con una torre cuadrada. Hubo un tiempo en el que tales configuraciones geométricas tenían un poderoso significado simbólico. El simbolismo del círculo y del cuadrado era de tremenda importancia. Más adelante, veremos que las actividades templarias no estaban necesariamente confinadas a la guerra. Pero tenemos un largo camino que recorrer antes de entender el significado de estas magníficas estructuras. Ya que estamos empezando la investigación y los templarios son tan importantes, conoceremos algo más de su historia. En 1099, Jerusalén fue al fin recuperada de manos de los sacrílegos sarracenos. En los años siguientes, el mundo fue un hervidero de la actividad de los cruzados. En 1118, más o menos, 9 caballeros franceses se presentaron ante el rey de Jerusalén. Deseaban, según parece, dedicar sus esfuerzos a proteger los caminos que llevaban a Tierra Santa, para velar por la seguridad de aquellos peregrinos que viajaban en grupos para visitar los lugares donde el Salvador había vivido durante su estancia en la tierra. Y así fue como los caballeros templarios entraron en las páginas de la historia. Y conforme fueron pasando los años, la orden se extendió por toda Europa, amasando una inmensa fortuna.
Pero su final, en 1307, encierra aún un misterio mayor. Nadie niega que durante los 2 siglos de su existencia, los valientes templarios lucharon y murieron por Cristo, y en nombre de su Iglesia, y que todos ellos acabaron entre llamas, siendo acusados de herejía. Negaron a Cristo y renegaron de la cruz, o eso dijeron sus acusadores. Hay otro misterio que rodea su inmensa fortuna. ¿Qué ocurrió con el tesoro de los templarios cuando la orden fue eliminada a principios del siglo XIV? Esta es una cuestión que examinaremos con detenimiento. A finales del siglo XIII, Tierra Santa se había perdido hacía tiempo, y los templarios soñaban con fundar un estado autónomo propio, aquí, en el Languedoc. Para el rey Philippe le Bel de Francia suponían una amenaza y les tendió una trampa. Se establecieron en todo su reino sin que él tuviera control sobre ellos. No obedecían a ningún rey. Pero además, Philippe les prestó dinero. Había decidido que los templarios debían ser destruidos. Envió órdenes selladas a todos los senescales de su reino. Tenían que obedecerle y actuar de forma simultánea en todas partes la noche del 12 de octubre de 1307. Los senescales tenían la orden de arrestar a todos los templarios al amanecer del viernes 13 de octubre. Los caballeros cayeron en la trampa. La amenaza había desaparecido. Pero el rey esperaba algo más de ellos. Deseaba también apoderarse de la enorme fortuna que esperaba encontrar en su cuartel general de París. Pero nunca se encontró ningún tesoro, ni allí, ni en ningún otro de sus cuarteles. Un misterio aún por resolverse, hoy en día. Este hombre, el sacerdote francés Berenger Saunier, podría ser la clave de este enigma. Ahora nos encontramos al pie de los Pirineos franceses, a unos 40 minutos en coche al sur de la antigua ciudad de Carcassonne, en el pueblo de Montagels. En esta casa, el 11 de abril de 1852 nació Berenger Saunier, el brillante e inteligente hijo de una familia campesina. Para un jovencito tan dotado había muy pocas posibilidades de progresar en una comunidad tan pobre. La iglesia era una puerta de salida segura. Saunier se hizo sacerdote. Y con el tiempo, en 1885, a los 33 años, regresó a casa. Fue nombrado párroco de la pequeña aldea de Reims-le-Château, en el valle de su lugar de nacimiento, volviendo así a los parajes de su infancia. La vida en esta zona campesina era dura, tanto para el párroco como para sus feligreses. Para ellos lo era todo, pero no tenía ni un franco. Más tarde, en 1891, tras 5 años de penurias, algo sucedió. La iglesia de Saunier estaba en un estado ruinoso. Con la ayuda de una pequeña suma de los fondos del pueblo, hizo la mayoría de las reparaciones. El ara del altar estaba rota y a punto de desmoronarse. Cuando Saunier la movió, descubrió que uno de los pilares que la soportaban estaba hueco. Ahora se encuentra en el lugar en el que Saunier la puso, en un pequeño jardín coronado por una estatua de la Virgen. Por lo que parece, esta piedra hueca era la clave de un tesoro, ya que durante sus últimos 25 años, Saunier gastó el dinero como si sus recursos fueran ilimitados. Así pues, ¿qué escondía el pilar? Aparentemente documentos, pergaminos. En principio documentos inocentes, pasajes de las escrituras en latín, fáciles de leer para un sacerdote católico como Saunier. Pero ocultos en los textos sagrados hay mensajes secretos. Si se observan atentamente, se puede ver que algunas letras sobresalen de las líneas de escritura.
Estas letras diferenciadas conforman un mensaje, y el mensaje no está escrito en latín, sino en francés. Este tesoro pertenece al rey Dagoberto II y a Sion, donde yace muerto. Esta es nuestra primera pista. Sion es Jerusalén, uno de los puntos de nuestro triángulo. ¿Qué vínculos puede haber entre el pueblo francés y Tierra Santa? ¿Podría haber alguna relación con el tesoro? Bueno, Jerusalén sí, allí hay un tesoro. El tesoro del Templo de Salomón, saqueado por las legiones romanas del emperador Titus y llevado a Roma cuando éste atacó la ciudad en el año 70 después de Cristo. Más tarde, 3 siglos y medio después, Roma fue saqueada por los bárbaros visigodos. Y el tesoro del templo fue parte del botín que se llevaron a su fortín, en Carcasón. Tan solo un siglo más tarde, la propia Carcasón fue asediada y parece que el viaje del tesoro de Jerusalén llega a su fin. Aunque, a unos 40 kilómetros al sur de Carcasón, contaban con otro poderoso fortín visigótico, el fortín de Aereda. Puede que el tesoro del templo fuese llevado hasta allí cuando Carcasón fue asediada. Una posibilidad fascinante. El que una vez fue el destacado fortín de 40.000 habitantes, es ahora la bonita y deliciosa aldea de Reims-le-Château, el pueblo de Sonier. ¿Hemos encontrado algo que explicase la inmensa fortuna del sacerdote? ¿Podría ser el tesoro del Templo de Salomón? Quizá. Pero el mensaje en clave no habla tan solo de Jerusalén. El tesoro pertenece a Sion y al rey Dagoberto II. ¿Y quién fue este Dagoberto? ¿Tuvo el tesoro? ¿Guardaba algún tipo de relación con Reims-le-Château? De nuevo, la respuesta es sí. Fue San Dagoberto, rey de los francos merovingios, casado con Giselle, sobrina del emperador de los visigodos. Cuando Dagoberto fue asesinado en el 679 después de Cristo, se cuenta que su hijo Sigebert fue llevado con la familia de su madre Giselle por cuestiones de seguridad. Y aquella familia vivía en Aereda, en Reims-le-Château. Este relieve parece explicar el rescate del joven Sigebert a lomos del caballo de un caballero. Fue descubierto por Sonier mientras realizaba las obras de restauración de la iglesia del pueblo. Así que Reims-le-Château está vinculado con el tesoro y este está relacionado con Jerusalén y el rey Dagoberto. ¿Qué más? Bien, cuando Sonier descubrió su tesoro, fuera el que fuera, empezó a gastar enormes sumas de dinero. Se construyó una magnífica mansión, Villa Betania. Además de diseñar un fantástico jardín con árboles que dieran sombra. Después, casi en la montaña, construyó este torreón para cobijar su biblioteca. Se conoce con el nombre de la Tour Magdala, la Torre de Magdala. Ambos nombres asociados con la santa patrona del pueblo, a quien la iglesia de Sonier estaba dedicada. María Magdalena, María de Magdala, la ramera convertida, la que lavó los pies de Cristo en la casa de Lázaro en Betania. Como el buen sacerdote que era para con sus feligreses, compartió su nueva fortuna con tremenda generosidad. Construyó este depósito de agua, por lo que sus feligreses pudieron disfrutar del lujo de contar con agua corriente, y convirtió el maltrecho camino de acceso al valle en una carretera moderna.
Pero su gesto más destacado lo reservó en el lugar donde había hecho su gran descubrimiento. Bajo su mandato, restauró y redecoró la iglesia de su pequeño pueblo. Y fiel a su naturaleza rimbombante, convirtió la iglesia en un palacio de sorprendentes y coloridas imágenes. Algunos de los detalles son asombrosos, incluso pasmosos. ¿Quién, al entrar por la puerta de una iglesia, esperaría encontrarse con esto? No es solo un demonio. Es Asmodeus, el legendario guardián del tesoro de Salomón. Rex Mundi, rey y señor de la tierra. ¿Intentaba Sonier decirnos algo? La iglesia está llena de pistas, de insinuaciones, de mensajes secretos. Pero primero hay que tomar en consideración otras cosas. Sonier no solo dejó pistas, sino que parece que hubo cosas que también quiso ocultar. Con cuidado, quitó la inscripción que había sido grabada en esta lápida que una vez marcó la tumba de una gran dama del siglo XVIII de Reims-le-Château, la dama de Blanchefort. Y así, de repente, sutilmente, los templarios reaparecen en la historia. La dama de Blanchefort fue la última descendiente de Bertrand de Blanchefort, el cuarto gran maestro de los caballeros templarios. El gran maestro que, según dicen, construyó un mirador en la montaña que domina todo el valle, en la cima que todavía ostenta el nombre familiar, Blanchefort. Al sur, al otro lado del valle, encontramos un pico alto y destacable, el Pico de Vesoul. Y aquí también nos han dicho que Bertrand construyó una de las comandancias templarias. La orden templaria llegó a su fin cuando el rey Philippe de los Senescales se alzó contra ellos en 1307. Todos sus fortines fueron asaltados por sorpresa, todos cayeron en manos del rey, pero este no. Vesoul soportó la embestida real. ¿Escaparon los templarios de Vesoul porque fueron advertidos? Y si fue así, ¿por quién? Una pista nos conduce al comandante de este lugar, a Seigneur de God, y al Papa, el cómplice del rey que tras su elección tomó el nombre de Clemente V y cuyo nombre real era Bertrand de God. ¿Podría ser que la familia God fuera avisada por su pariente el Papa? ¿O pudo tratarse de otra cosa? Y para cerrar el círculo diremos que la madre de Bertrand de God fue Ida de Blanchefort. ¿Secretos de familia? ¿Secretos papales? No importa la pista que sigamos, siempre volvemos al mismo punto, a Reims-le-Château. Pero ahora, una pregunta golpea fuertemente en nuestra mente. Esta es la lápida del último miembro de los Blanchefort. Antes aquí había una inscripción. ¿Por qué Sonier se tomó tantas molestias para evitar que la viéramos? El secreto mortal de los templarios. En 1917, cuando murió este sacerdote francés, un secreto fue enterrado en su tumba. Un secreto que le había proporcionado una gran fortuna.
Un secreto que aparentemente encontró oculto en este pilar. De una tremenda pobreza fue capaz de construir esta grandiosa torre, tan solo para albergar su biblioteca. Gastó enormes sumas de dinero para redecorar su pequeña iglesia, en la que en cada detalle el sacerdote parece ofrecernos pistas que conducen a su preciado secreto. Otras pistas las ocultó, borró la inscripción de esta lápida. Esto fue lo que encontró en el hueco del pilar: pergaminos, para él los que le condujeron al tesoro. Para nosotros, aquellos que deseamos seguir el camino, el principio de una extraordinaria historia sin parangón: Jerusalén, la isla danesa de Bornholm, los valles del este de los Pirineos. 3 enclaves que dibujan el triángulo dentro del que reside gran parte de la cristiandad de la Edad Media. Demostrarán estar encerrados en uno de los más extraordinarios misterios que han salido a la superficie en el siglo XX. Ya hemos seguido extrañas veredas, hemos encontrado monjes luchadores medievales, los caballeros templarios, y el diablo ha erguido su cabeza. Los templarios fueron acusados de herejes, de adorar al diablo, y Saunier, el sacerdote, colocó al temeroso diablo en su iglesia. Parece que nos enfrentamos a lo diabólico, o quizá debería decir, a lo no cristiano. Los guardianes del Grial. Estamos en el Languedoc, el corazón de la herejía medieval, donde la Iglesia romana desplegó toda su ferocidad en una cruzada que terminó aquí, en Montsegur, en 1244. Aquellos herejes fueron los cátaros, los albigenses. Como los templarios, los cátaros también fueron acusados de negar a Cristo crucificado y de adorar al diablo. En marzo de 1244, los últimos cátaros fueron asediados aquí, en el castillo de Montsegur. Y cuando toda esperanza parecía perdida, pidieron 2 semanas de tregua. Inesperadamente les fueron concedidas, pero nadie podía entrar ni salir del castillo, ni del fuerte, porque obtendrían la muerte. Y aún así, los cátaros ayudaron a escapar a 3 hombres. Pero estos no pudieron llevar mucho consigo, no teniendo que bajar una escarpada montaña sujetos a unas cuerdas y en plena noche. Entonces, ¿qué debían llevar? Se dice que el tesoro de los cátaros. Y se dice que este tesoro albergaba el Santo Grial. Los cátaros sostenían que Dios no era el creador omnipotente de todas las cosas. Creían que el universo físico había sido creado por un dios de maldad, Rex Mundi, el señor de la tierra, cuya imagen Saunier hizo esculpir en su iglesia. Pero conocer el poder del diablo no significa necesariamente adorarle. Quizá Berenguer Saunier continuó la fe de sus heréticos ancestros del siglo XIII. Pero de nuevo nos adentramos en el reino de la leyenda, del mito, de lo incierto. Si la confusión no se hace aún mayor, debemos encontrar, si podemos, una pista más concreta. Y será el diablo quien nos ayudará. La clave del significado oculto de este grupo escultórico se esconde sobre la cabeza de estas 2 extrañas pequeñas bestias irreales. Son salamandras, las míticas criaturas que supuestamente nacieron del fuego. Son los espíritus elementales del fuego. Y entre el diablo, el señor de la tierra y los símbolos del fuego, el agua sagrada. Arriba, coronándolo todo, los ángeles, criaturas de espíritu puro o aire. Tierra, agua, fuego y aire. Los 4 elementos. Lo más consistente de las enseñanzas de los cabalistas, astrólogos y alquimistas de la Edad Media.
Pero ¿por qué Saunier, un sacerdote del siglo XX, nos invita a que visitemos esta curiosa pieza de pensamiento medieval? ¿Está intentando distraernos, haciéndonos creer que su fortuna es fruto de la alquimia? Para la mayoría de nosotros, la alquimia no es más que una extraña creencia que decía que era posible convertir los metales base en oro. La auténtica búsqueda de la alquimia era encontrar la forma de convertir al hombre en espíritu puro, un concepto religioso, y como tal, una forma de entender el punto de vista sobre el mundo del adepto que requiere nuestra atención. Recordemos que los cátaros fueron acusados de herejes, y que lo mismo sucedió con los templarios que lo fueron por negar a Cristo, renegar de la cruz y adorar al diablo. Desde nuestro punto de vista, es interesante destacar que la Iglesia también se levantó contra Saunier en sus últimos años de vida. Durante un tiempo fue incluso suspendido de sus deberes. ¿Podría haber sido también tachado de hereje? Saunier colocó al diablo, el señor de la tierra, en su iglesia por algo. Debemos revisar sus acciones y motivos. Quizás sea entonces cuando entendamos exactamente sus creencias. ¿Debemos revisar los pergaminos que le condujeron a tan extraño comportamiento? Ya hemos encontrado el simple e infantil código de letras destacadas. Este tesoro pertenece al rey Dagoberto II y a Sion. Aunque, por supuesto, los documentos ocultan algo más que esto. Aquí tenemos esta extraña marca. ¿Una flecha? ¿N para el norte? ¿Qué significa NOIS? Pero miren la punta de la flecha. Es una A al revés. Si le damos la vuelta, leemos SION. Sion, Jerusalén. Observen estas pequeñas letras. Son 8, y con ellas se deletrea Rex Mundi, el diablo, el señor de la tierra. ¿Qué más? Otra vez la misma clave oculta de forma infantil. Pero tales juegos de letras sirven solo para atraer la atención, para decirnos, sigue mirando. En este documento encontramos 3 cruces sin significado. Pero miren, si dibujamos esta línea, S-I-O-N, debemos de estar en el buen camino. ¿A dónde nos conducirá? El pequeño triángulo de arriba a la derecha parece tan insignificante como las cruces. ¿Es así? Observen. El pergamino oculta un diseño geométrico. ¿Qué significado debe tener? El significado obvio, el que la mayoría de gente reconoce aún hoy, nos conduce de nuevo a la adoración del diablo. Magia. Lo oculto. Cuando un mago desea invocar al diablo o a otros espíritus, lo hace bajo la protección de una estrella de 5 puntas. Así que ahora deberíamos preguntarnos, una vez más, ¿fue Saunier adorador del diablo? Cuando Saunier construyó la torre de su biblioteca, la llamó la Tour de Magdala, la Torre de Magdala. Con ello nos muestra la importancia que tenía para él Santa María de Magdala, María Magdalena, a quien su iglesia está dedicada. Para los estudiantes de lo oculto, para los astrólogos, alquimistas e iniciados, María Magdalena era la médium de una revelación secreta. Fue la primera en proclamar la resurrección de Cristo, y por ello tuvo reservado un lugar especial para los iniciados en lo oculto. Acordaron otorgarle un símbolo especial en el cielo, y ese símbolo fue el planeta Venus. Para nuestros ancestros el mundo era un lugar muy diferente. Para ellos, por ejemplo, la Tierra era el centro del universo.
Observando los planetas girando en el cielo, se dieron cuenta de que había momentos en los que la Tierra, el Sol y un planeta se alineaban perfectamente, y que estos alineamientos podían predecirse y constatarse. Cada planeta tenía un comportamiento único. Por ejemplo, Mercurio se alinea 3 veces en su órbita formando un triángulo irregular. Solo un planeta forma una figura geométrica perfecta en el cielo. Y ese es Venus, Magdalena, símbolo de la revelación secreta, visible solo por aquellos con conocimientos de lo oculto, de lo escondido. Ese patrón es la estrella de 5 puntas tan ingeniosamente concebida en el pergamino de Saunier. Venus, la estrella, la Magdalena, la patrona del tesoro del pueblo. ¿Qué luz lanza sobre nuestro misterio? Curiosamente, como los cátaros, ella también está fuertemente conectada con el Santo Grial. La leyenda nos cuenta que después de la crucifixión, María Magdalena partió de Tierra Santa llevando consigo el Santo Grial, el místico cáliz que supuestamente trajo a Francia. Para algunas personas el Grial es una metáfora de la piedra filosofal, esa substancia cuasi mágica que con tanto ardor buscaban los alquimistas. ¿Es esa la conexión que estamos buscando? Quizá. Pero sigamos con aquellas pistas que parecen no tener relación, pero que de alguna forma ocultan una conexión. Por el momento, centrémonos en la conexión que hay entre Venus, la Magdalena y la estrella. Esa figura de forma geométrica a la que nos remitían los anteriores pergaminos. Quizás aquellos misteriosos documentos tengan algo más que mostrarnos. Veamos, un entendido en latín inmediatamente notaría algo extraño. Las palabras están regularmente partidas por letras extrañas, un total de 140. Esas letras constituyen un increíble y complejo código, imposible de descifrar sin la clave. Afortunadamente, la clave ha sobrevivido y podemos desvelar el mensaje. ¿Qué dice? Berger, pas de tentation, que Poussin tenier gardant le clef, passe 680 ans, par la croix et chez cheval de Dieu, je chef ces démons de gardien, à midi pomme bleue. Pastora sin tentación que Poussin y Teniers tienen la clave de la paz 681 de la cruz y de este caballo de Dios completo a este guardián del diablo en las tristes manzanas del sur. Más misterio, más confusión. Pero esperen, no todo aquí es ambiguo o sin sentido. Poussin y Teniers tienen la clave. Una simple frase. Pero, ¿cómo es que Poussin y Teniers, dos grandes pintores del siglo XVII, tienen la clave de este misterio? Pastora y sin tentación nos ayudan a dar el primer paso. Cuando Saunier encontró los pergaminos, contó con los códigos de los expertos que había en París. Ahí, en el Museo del Louvre, compró copias de cuadros de estos artistas. Teniers, desgraciadamente, no nos ayudará, porque la pintura original por la cual se interesó Saunier se perdió. Pero Poussin sí, en su cuadro más famoso, Los pastores de Arcadia. Aquí tenemos a la pastora, en compañía de otros 3 pastores. Contemplan una tumba en un tranquilo paraje arcadio. La inscripción que están leyendo reza: Et in Arcadia ego. Incluso en Arcadia yo, la muerte, estoy presente. Y ahora, de repente, y sin esperarlo, tenemos que volver a la tumba del siglo XVIII, de la dama de Blanchefort, la última descendiente del gran maestro templario Bertrand de Blanchefort. ¿Recuerdan? Cuando Saunier hizo su descubrimiento, se tomó muchas molestias para borrar la inscripción de esta lápida. Sus esfuerzos fueron en vano. La inscripción ya había sido copiada. Este es el texto que con tanto esfuerzo Saunier quiso ocultar. Estas 2 líneas son todo lo que necesitamos ahora.
Simplemente debemos cambiar las letras del alfabeto griego al romano. Y podemos leer Et in Arcadia ego. La frase escrita en la tumba de la pintura de Poussin que Saunier no quería que viéramos. ¿Por qué no? Los expertos en arte han insistido siempre en que esta pintura retrata una tumba y un paraje imaginarios. Pero están equivocados. Si echamos un vistazo a la aldea de Saunier, encontramos esto, o lo encontrábamos. La estructura fue destruida en 1988. Pero a pesar de su destrucción, nada nos puede alterar el resto del decorado. Y aquí, sin imaginaciones, sino de forma real, está el paraje que Poussin pintó. Esta es la ladera de la montaña de Cardú. Esta es la cima del Blanchefort y esto es Rennes-le-Château. ¿Por qué Poussin pintó precisamente el paisaje de esta zona? ¿Sabía algo del secreto de Rennes-le-Château? Parece que podría haberlo sabido. También él utilizó su destreza para ocultar la misma imagen impactante oculta en el pergamino. La imagen que refleja los movimientos del planeta Venus, Magdalena. Con gran cuidado y precisión, elaboró su diseño de forma que el centro de la estrella pareciera que irradia de la mente de la pastora. Fíjense qué rastro tan curioso estamos siguiendo. Siempre acabamos fijándonos en el símbolo místico y en Rennes-le-Château. ¿Pero qué clase de secreto es este? ¿Hay alguna prueba que demuestre que Poussin lo conocía? En abril de 1656, Poussin recibió la visita de un sacerdote francés. Se trataba del abad Louis Fouquet, hermano de Nicolas Fouquet, superintendente de finanzas de la corte de Luis XIV. El abad Fouquet escribió entonces una carta a su hermano, el ministro del rey, y en ella decía: El señor Poussin y yo hemos discutido ciertas cosas que te darán ciertas ventajas, ya que ni el mismo rey conseguiría arrancarle, y las cuales es posible que nadie más descubra en los siglos que han de venir. Así que Poussin poseía un secreto que ni el mismo rey conseguiría arrancarle. Presumiblemente, Nicolas Fouquet, a su vez, conocía el secreto. Después, en el esplendor de su carrera, cuando ya tenía una fortuna que le permitía incluso rivalizar con la que tenía el rey, Fouquet fue de repente arrestado. Se pasó los últimos 20 años de su vida en prisión. Se cuenta que el rey se encargó personalmente de sus papeles, pero, por suerte para nosotros, hizo todo lo posible para adquirir el Poussin, La pastora de Arcadia. Un cuadro que no exhibió públicamente y que guardó bajo llave en Le Petit Appartement du Roi. Oculto. En secreto. Dagoberto, Sion, los templarios, el Papa, Poussin, Fouquet y ahora el rey. Y sin duda, Saunier. ¿Qué secreto se guarda tan sutilmente a través de los siglos? Siempre guardado en secreto, oculto, sin revelar, sin ser descifrado, guardado siempre como información privilegiada. Curiosamente, los pergaminos ocultan un secreto semejante. Este pasaje de la Biblia nos dice que Jesús y los discípulos andaban por los campos, algo inocente, pero observen que las dos últimas palabras están separadas, solis sacerdotibus. Y encima de estas palabras otras dos que sorprenderían a un experto en latín. No pertenecen al texto bíblico, ni siquiera están escritas en latín. Redis blé. Blé es francés, significa maíz. El lenguaje informal se utiliza a veces en argot para hablar de dinero, de oro, de tesoro. Y redis es otro de los nombres de Aereda, de Rennes-le-Château. Redis, blé, solis, sacerdotibus. El maíz de Redis Aereda es solo para el sacerdote, o el tesoro de Rennes-le-Château es solo para aquellos iniciados. Solis sacerdotibus. Solo para los iniciados.
Esto empieza a parecer el escenario de una sociedad secreta. ¿Pero tal cosa existe realmente? Todos hemos oído hablar de los francmasones y de los misteriosos rosacruces de principios del siglo XVII, pero si una sociedad fuera realmente secreta, ¿habríamos oído hablar de ella? En los pergaminos aparecen estas dos letras crípticas, PS. En la tumba, PS. Ahora observen esto. Este calvario fue erigido por Saunier en el jardín de su iglesia. En él escribió algunas inocentes frases pías. Delante, Christus vincit. Cristo vence. En los laterales, Christus imperat. Cristo gobierna. Christus regnat. Cristo reina. Pero detrás encontramos esto. Cristo defiende. ¿Qué? A-O-M-P-S. ¿Qué significan estas letras? A, O y M son familiares en los grupos esotéricos como los rosacruces actuales. Son las iniciales de Antiquus Ordo Mysticusque, la orden antigua y mística. Y de nuevo tenemos PS. ¿Qué orden antigua y mística es esta? En los archivos de la Bibliothèque Nationale de París ha aparecido este extraordinario documento. En él, una lista de nombres, algunos famosos, muchos oscuros, nombres tales como Leonardo da Vinci e Isaac Newton, el famoso científico inglés del siglo XVII. Y también Nicolas Flamel, el más renombrado alquimista de la Edad Media. Y lo más sorprendente de todo, los últimos tres nombres, Victor Hugo, Claude Debussy y Jean Cocteau. Esta es la lista de los grandes maestros de una sociedad secreta, una orden cuyo nombre es Priorato de Sion. P.S. Antiquus Ordo Mysticusque Prioratus Sionis. Este tesoro pertenece a Dagoberto II y a Sion. Quizás Sion no se refiera después de todo a Jerusalén, sino a este misterioso Priorato de Sion. Y según este documento, el Priorato de Sion es el auténtico y original fundador de los Caballeros Templarios. Las pistas de nuestro misterio aparentemente tan alejadas empiezan a encajar. Pero esperen. La gente podría decir algo sobre eso. Los documentos tienen conexión. Pero ¿no sería este el tipo de lista que una sociedad secreta podría inventar con el fin de darse una importancia ilustre? ¿O podría ser genuino este documento? Pruebas de la existencia de un cuerpo cognitivo que ha sobrevivido a lo largo de los siglos. Conocimientos que nunca se han revelado. Una auténtica sociedad secreta. Los próximos pasos que vamos a dar en nuestra investigación se centrarán en buscar suelo firme, sobre el que construir el camino que nos lleve a un fin. Pero este camino todavía tiene muchos giros inesperados que sortear.